Hola, buen día. Hoy vamos a hablar de otro té japonés que también es de los que acabamos de traer de Japón. En este caso vamos a hablar de un té un poquito más común, entre comillas, porque existe una versión parecida, pero que no es lo mismo a lo que vamos a hablar hoy. En este caso vamos a hablar de Karigane. Karigane es un tipo de té muy parecido a lo que es kukicha. Kukicha es un kuki, significa tallos, y cha es té de tallos, ¿no? Durante el proceso de los tés verdes japoneses, al momento de finalizar el producto, debe de llevar un proceso de refinación, de eliminación por color de residuos o de partes diferentes a lo que es el producto final. ¿A qué nos referimos? Los mejores sencha, los mejores gyokuro, los mejores kabusechas, por lo regular no tienen mucha cantidad de tallitos o de partículas que no son hoja. En este caso, cuando se retiran esas partículas, es el proceso de refinado. Ese no se convierte en basura, no es desecho, no es algo que vamos a eliminar y deshacernos de él, ¿no? En realidad se convierte en otro producto, se utiliza como un producto que se puede llamar kukicha o karigane. Kukicha es cuando son los residuos de senchas de nivel medio bajo y de banchas. O sea, cuando tú vas refinando esos dos, lo que te resulta o lo que te sobra se conoce como kukicha. Pero ¿qué pasa con los tés que les aplicamos sombra? Por ejemplo, senchas de alto nivel, fukamochi senchas, o kabusecha, gyokuro, matcha. Esas hojitas, o esas partículas de hojas o esos tallitos no se llaman kukicha, son karigane. Vamos a ver en la hoja seca o en el producto seco, nos vamos a encontrar que son muchos tallitos, pero el color es un verde muy intenso, muy bonito, muy hasta fosforescente podríamos llamarlo, y también nos vamos a encontrar que tiene muchos pedazos de hojas, pero esas hojas no son cualquier hojas, no son hojas muy pálidas o sin brillo o sin color, son hojas muy verdes, y esto se debe a que karigane es producto de la producción o los residuos de la producción de gyokuro, un buen sencha, o también podría ser kabusecha. Eso significa que llevó sombra, entonces por eso nos da esos colores tan intensos. En sabor también va a ser diferente a los kukichas naturales o regulares, porque kukichas regulares por lo regular tienden a ser muy pálidos y saben nada más a lo que es un tallo, ¿no? Tienen un sabor vegetal agradable, no es desagradable, pero no es tan intenso, no es tan complejo. En el caso de karigane, pues ya la sombra que se le aplicó a la hoja ya nos brinda algo más atractivo. ¿Cómo lo vamos a preparar? Al ser un producto que llevó sombra, al ser un producto que tiene mucha hojita, en este caso, puede sufrir algo si le aplicamos mucha temperatura. Cuando es kukicha, ahí le podemos poner agua a una temperatura más alta y no va a pasar nada. Pero en este caso, al ser un producto de mayor rango, necesitamos cuidar un poquitín lo que es la temperatura. Para prepararlo vamos a utilizar una kyusu sin tapa. En este caso, aunque no lo crean, es de plástico, no es cristal, no es barro, pero es un regalito que nos dieron en Fukuoka. Entonces es una herramienta muy buena, súper fácil de limpiar. Desgraciadamente pues no juega con el resultado final, no te aporta más, no es algo que nos vaya a ayudar a futuro con las siguientes extracciones. Es muy fácil de remover el filtro y nos funciona muy bien para trabajo rápido, ¿no? De igual manera, pues hay que templarla y vamos a utilizar dos vasitos o dos yunomis de arita. La temperatura del agua en mi caso no me gusta que pase de los 70 grados para evitar sobreextraer esas hojas que todavía existen entre los tallitos, ¿no? Cantidad de hoja, vamos a ponerle, en este caso como vamos a hacer una extracción de 1 minuto, vamos a ponerle de 2 a 3 cucharaditas, más o menos son como 5 gramos. Y vamos a procurar que la temperatura del agua, como les decía, no pase de los 70 grados. En aroma en seco
pues sí alcanzamos independientemente de que contenga muchos tallos, sí alcanzamos a distinguir el aroma de típico de sencha, pero también un poquito más suave a causa de los tallitos, ¿no? Marino, umami. Vamos a tener que utilizar un poco el yusamashi para bajarle un poquito más la temperatura. Y yo creo que ya está con esto. De igual manera vertimos el agua en una orilla para no ponerlo directo en las hojas. Si lo ponemos directo en las hojas, pues puede ocasionar una sobreextracción. Muchas personas dicen quemar las hojas. La verdad no me gusta utilizar ese término porque en realidad no estamos quemando nada. En realidad lo único que estamos haciendo es una extracción. Y al vertir el agua directamente en las hojas, si está muy caliente el agua, lo que hacemos es un golpe de temperatura que sobreextrae. Y sobreextracción sería extraer de más los componentes internos de la hoja o los solubles de la hoja, y pues eso nos ocasionaría un resultado desagradable o no tan agradable, que sería amargos o astringentes. En color, lógicamente, como no tiene tanta hoja, como no es pura hoja, como contiene muchos tallos, y los tallos en seco nos podemos dar cuenta que no tienen color, al final nos va a entregar una infusión o un licor no tan fosforescente. En este caso nos va a dar un color verde, sí, pero un poquito más transparente y no tan fosforescente como en otros casos de otros senchas. Podemos hacer una extracción rápida o podemos prolongarla un poquito más. No pasa nada, es un té muy agradable, muy sencillo de preparar, porque no es tan fácil sobreextraerlo. De hecho, también funciona muy bien. A mí me gusta hacerlo en extracciones en frío porque nos da unos sabores muy sutiles, muy agradables. Bueno, vamos a empezar. No sé si vieron alguno de los otros videos. El vertido por lo regular no se hace en uno solo. Se hace intercalando o un poquito aquí, poquito, para lograr balancear en caso de tener más vasos. Aquí podríamos poner hasta un tercero y podríamos jugar, podríamos poner un cuarto y podríamos jugar, pero vamos a utilizar solamente dos. Empezamos. Este Karigane está hecho en la prefectura de Mie. El productor es Yokoya-san, en la ciudad de Tsu. Está hecho este verano y es un blend. En realidad es imposible o es muy complicado sacar mucho volumen de un solo varietal. Por lo regular al final mezclan todos los residuos que van quedando de diferentes varietales o de diferentes regiones o jardines o pedazos de jardín, y los mezclan y los ponen en un solo producto final. Entonces no es tan fácil decir este es un solo tipo de Karigane, ¿no? Como les decía, en el aroma, en húmedo, ya sigue siendo muy vegetal, sigue siendo umami, pero no tan intenso como un Fukamushi Sencha. Como podemos ver en el color de la extracción, gracias a los vasitos que son blancos, nos podemos dar cuenta que sigue siendo verde, sigue siendo intenso. ¿Por qué? Porque tiene mucha hojita, pero no es tan turbio como lo es o como puede ser un Fukamushi Sencha u otros tés que nos dan estos colores, ¿no? Entonces es un té muy agradable. Para las personas que no tienen mucho tiempo, no les gusta tanto el umami, o que tienen poco tiempo consumiendo tés japoneses o no han consumido tés japoneses, es un té muy fácil de prepararlo, de dárselo, y seguramente lo van a apreciar, les va a gustar. También este tipo de tés es muy común encontrarlos en bolsita. Como es muy accesible en precio, no es tan caro como otros, tiende a ser un té que se puede utilizar en bolsitas, o lo pueden utilizar para embotellar, o lo pueden utilizar para mezclar. No es tan fácil de echar a perder en el momento de extraerlo. Le podemos poner agua un poquito más caliente, nos podemos pasar un poquito en el tiempo y no pasa gran cosa. Entonces es un té muy fácil de introducir hacia nuevos consumidores.
Y pues el resultado, la verdad, en este caso, pues es muy agradable en sabor. Como les decía, sigue siendo umami, sigue siendo vegetal, sigue siendo marino, sabe a algas, pero es un poquito más suave, más sencillo. Entonces es muy bueno. Bueno, esperemos les haya gustado el video y vean los demás, son muy agradables. Podemos hablar de muchos tés. La idea es compartir con ustedes la experiencia con estos tés y que ustedes los puedan disfrutar junto con nosotros. Muchas gracias.